Listo. Bueno, pues muchas gracias, Anaí, por haber accedido a la entrevista. ¿Podrías empezar a darnos una introducción acerca de ti? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tipo de trabajo artístico haces? Por favor. Sí, yo soy Anaí Hernández Galaviz. Generalmente firmo como Anaí H. Galaviz porque descubrí que en este mundo del arte los apellidos importan y los apellidos que son más extraños importan más. Entonces decidí eh, potencializar el segundo apellido que es un poco menos común que el Hernández. Y bueno, yo estudié artes plásticas, soy artista plástica, estudié en la ENAP. Y me especialicé sobre todo en pintura y en gráfica, aunque al final de mi desarrollo estudiantil decidí que lo mío era más el dibujo y el arte relacional. Todo esto tuvo que ver con que estuve ya el último año de la carrera es como un grupo que está dentro de la escuela que se llama La Colmena, y ahí tienes educación un poco más contemporánea, ya que en la ENAP de pronto la educación es muy académica y muy tradicional, ¿no? Entonces el acercamiento al arte contemporáneo es muy pequeño y este grupo lo potencializa mucho. Entonces a partir de ahí fue que terminé dedicándome enteramente al dibujo y al arte relacional con un colectivo que tengo con otros colegas artistas. Okay. Sí, yo te conocí hace como que 8 años más o menos, pero de vista nada más, como te veía en fiestas de noise, ¿no? Entregando o repartiendo tus fanzines y cosas así. Pero nunca habíamos como platicado, pero sí, yo te conocí pues en este rollo del fanzine, ¿no? Y también me gustaría que nos pudieras platicar un poco de cómo fue tus principios con el fanzine, cuál fue tu interacción y cuáles serán tus temáticas recurrentes con el fanzine. Claro. Sí, el fanzine llegó a mi vida como sin que yo lo esperara, sin que lo buscara. Justo en este grupo de La Colmena, tenía varios compañeros que estaban en ese momento muy emocionados con él. Y bueno, indirectamente me empecé a contagiar como del interés y del gusto hacia él, ¿no? Veíamos nosotros la posibilidad de generar obra accesible a todo público y de difundir tu trabajo fuera de una institución que siempre te está dictando que sí vale, que no vale, que sí gusta, que no gusta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, desde el 2013, comencé a hacer fanzines, fundé una editorial con un colega mío. Este, y bueno, al principio para mí el fanzine era como este lugar de libertad en donde podía dejar de ser la artista pretenciosa que luego nos piden ser, ¿no? O sea, que todo sea muy conceptual, que lo hayas pensado miles de veces y que sea como la última Coca-Cola del desierto, o sea, como algo muy especial, ¿no? Entonces de pronto yo decía, bueno, solo tengo ganas de dibujar tonterías, ¿no? O lo que veo. ¿Y eso qué es? Si no es arte, ¿qué es, no? Entonces, o cómo le doy salida, difusión al mundo. Y en el fanzine encontré como ese lugar. Entonces, mis primeros fanzines no tienen una temática muy específica, digamos que no están parte dentro de mi statement de artista. Tengo por ahí, el primero que hice fue uno colaborativo con mi ex socio, expareja, que era de hecho como de nuestra historia de amor. Y el segundo que fue el primero mío sola, es un fanzine que se llama Infierno 2 y era parte de una serie que hicimos eh, en donde planteamos el infierno como un ciclo interminable y recursivo, ¿no? De algo. Entonces, teníamos distintas temáticas. Una de ellas era el infierno, cómo sería un trabajo infernal, cómo sería una relación amorosa infernal, cómo sería la cotidianidad infernal. Y en este caso a mí me interesó mucho abordar el trabajo y el infierno a través de la construcción de un elefante blanco, son estos edificios que eh, gastan muchísimos recursos, tanto humanos, materiales, económicos, y que terminan no sirviendo para absolutamente nada. Yo decía,
qué más infernal que hacer algo que no va a llevar a nada, ¿no? O sea, ni siquiera estás trabajando todo el tiempo, porque creo que eso es parte esencial del ciclo humano, pero sí hacer algo que no va a llevar a nada se me hace bastante devastador. Entonces, yo a partir me gusta mucho la papiroflexia. En ese entonces estaba obsesionada con hacer papiroflexia que tenga volumen como real y construí un elefante. Entonces decidí plasmar el proceso de la construcción de un elefante blanco a través de un elefante de papiroflexia, ¿no? Que tenía monitos ahí armándose. Y ese fue mi primer fanzine. Para mí fue como todo un descubrimiento porque nunca había tenido la libertad de hacer algo sin querer que saliera perfecto, ¿no? Y ahí me di cuenta que como no era nada que yo en ese momento quisiera presentar ante el mundo creativo y la institución, no me preocupaba porque quedara demasiado bien y entonces era más libre. Y a partir de esa libertad, de ese fanzine, empecé a hacer más cosas, cada vez más relacionadas a mis gustos personales y a estéticos y a lo que considero parte esencial de mi statement, que es el cuerpo, la medicina, la enfermedad. Entonces ya la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los fanzines que he hecho después de eso tienen que ver con esta exploración corporal o con una exploración de los afectos y todo lo que en algún momento me puede generar una reflexión que creo que puedo expresarle al mundo. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, te encargabas de la distribución de los fanzines, en aparte de estas fiestas, ¿no? Donde yo te De nuevo. eran muy buenas, por cierto, también. Digamos que yo estaba siempre como en un 50-50 del tiempo me divertía y el otro 50 me desesperaba demasiado, pero fue bonito porque ahí conocí un montón de gente que tenía ideas muy parecidas a las mías y eso está chido. Pues básicamente comencé distribuyéndolos en ferias especializadas que se empezaron a generar desde el 2012 en la Ciudad de México. Ahorita lo sigo haciendo igual. Sí, como a partir del 2015-16 creo que se ha formalizado más la distribución y pues han salido como varios lugares en donde los puedes vender, ¿no? Y los puedes dejar para que los vendan, librerías independientes, centros culturales. Entonces ahora la distribución se enfoca en dejarlos en esos lugares, pero también en asistir a los eventos, porque para mí los eventos también eran esa otra salida, o sea, esa otra válvula de escape para conocer gente y de pronto desestresarte de la cotidianidad del trabajo, de la escuela, pues de lo que es también de pronto tener que vivir con ciertas reglas, ¿no? Dentro de un círculo del arte. Sí. Entonces, creo que muchos creativos hemos encontrado en el fanzine esa posibilidad o sea, y esa posibilidad no está solo en crear los fanzines, sino cuando vas y los distribuyes, ¿no? Cuando vas y tienes contacto directo con el espectador, cuando directamente te dicen me gusta, no me gusta, y no estás solo siendo criticado por alguien en un periódico o por un espectador al que no le gustó tu obra, pero tú nunca vas a saber si le gustó o no le gustó y por qué, ¿no? En este caso siempre tienes esa posibilidad de conversar con quien te va a consumir y eso se me hace muy padre. Entonces, sigo yendo a los eventos. Evidentemente este año no ha habido eventos, ni creo que vaya a haber, pero aún así hay varias iniciativas que se están haciendo en torno al fanzine que permiten que todavía tenga como ese contacto y que podamos hacer intercambios. Igual generar un fanzine online, ya de perdido. Sí. Hay Este, varios. por ejemplo, definitivamente cuando tienes ese contacto que dices que asistes a los eventos, y sí, efectivamente, asistir al evento te permite también tener esa accesibilidad como, pues, como artista, o sea, que haces presencia y también pues la gente se puede acercar a ti y preguntarte. Y es lo considero también como cierta vulnerabilidad de poner la cara y, como dices, estar escuchando pues halagos, pero al mismo tiempo también críticas o preguntas. Eso es bastante
como exponerte y me gusta mucho también cuando puedo hablarte con los artistas o acercarme a ellos sin sentir como que hay como una capa de pretensión y creo que el fanzine ayuda mucho también a eso, ¿no? Como Sí, justo eso, como que te libera de tapujos o también de ciertas máscaras que luego tienes, ¿no? O que crees que debes de tener. sí. Tú, como mencionas, pues fuiste a una academia, ¿no? Y en parte, ¿cómo te consideras, por un lado, como este rollo más libre del fanzine y por otro lado, pues estar en la vida académica y todo lo que eso conlleva? O sea, cómo lo balanceas la una con la otra, por ejemplo? Sí, no lo sé, es algo que sobre todo esta cuarentena me he estado preguntando mucho. Creo que me di cuenta que soy demasiado inquieta y que me aburro también de pronto muy rápido. Entonces, eso me permite, o sea, en lugar de ser una desventaja, creo que es una ventaja porque me permite brincar mucho de disciplinas, ¿no? Eh, Hace como 5 meses le dije a un amigo, creo que ya me debo de hacer llamar como artista multidisciplinaria, ¿no? En lugar de dibujante o fancinera, porque dependiendo del círculo en el que esté, me conocen haciendo algo, ¿no? O sea, si tú les preguntas a muchos de los fancineros, van a decir, ah, pues ella es ilustradora o hace fanzines, ¿no? O sea, como que no saben que también tengo esta otra versión donde hago piezas de arte que pueden estar expuestas en galerías o que de pronto son proyectos académicos o proyectos de exploración como mucho más institucionales, ¿no? Y no diría formales, porque para mí el fanzine es formal, pero que están más como dentro de lo que entendemos como arte, ¿no? Y arte contemporáneo. Pero también de pronto me gusta hacer solo edición o tener este proyecto de arte relacional que te digo en colectivo, donde realmente lo que hacemos es nada de lo que se considera arte para la gente en general, ¿no? O sea, no los ponemos a dibujar ni los ponemos a pintar, sino de pronto es hacer preguntas o jugar fútbol o hacer una fiesta de espuma, que es el último Sí. proyecto que estuvimos trabajando el año pasado. Este, y también tengo toda esta parte de gestión cultural, ¿no? Que es en realidad con lo que me gano la vida, en donde pues termino eh, siendo parte de un sistema de espacios independientes en donde ayudo a la difusión, ayudo a la administración o doy clases, ¿no? Entonces, creo que la manera en la que lo puedo equilibrar es que soy muy, muy intensa con los calendarios y y con los cronogramas, entonces, con el tiempo en general. Entonces, generalmente trato de dedicarle un año al proyecto que quiera hacer, ¿no? A uno o dos proyectos, que es con lo que puedo lidiar de una buena manera. Y luego alternar, como al siguiente año, hacer otros dos proyectos, pero que sean de otra cosa completamente distinta. Eso me ha funcionado hasta el momento. Y creo que la ventaja de hacer eso es que nunca sientes que, o sea, evidentemente sí me canso, pero no me fastidio, ¿no? No siento que esté muerta en vida porque estoy haciendo algo monótono. Entonces, creo que eso mantiene la llama viva y el interés en todo. Y pues sí tiene que ver con que decida determinar estos tiempos, ¿no? A veces yo los determino y a veces se determinan solitos, pero sí soy muy estricta con eso, ¿no? O sea, como de, pues estos son los dos proyectos a los que me voy a dedicar este año y entonces hasta que no los acabe, pues no voy a meterme en otra cosa, ¿no? Claro que también creo que la precariedad con la que vivimos los artistas y los agentes culturales en general, pues nos lleva a que irremediablemente tengamos que saber hacer muchas cosas y en algún momento tengamos que hacer muchas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, yo lo disfruto bastante. O sea, a lo mejor muchos hasta se pueden quejar. Yo lo disfruto, me gusta. Sí hay momentos en los que, te digo, de pronto me canso de hacer gestión, ¿no? O de pronto me canso también de dibujar. Entonces siempre estoy como ahí pimponeando. Eh, sí me pregunto muchas veces si eso es bueno, porque creo que estamos muy acostumbrados a ser multicanal, ¿no? Entonces,
como que no sé qué tan bien de pronto se pueda ver ante el exterior, que tú hagas muchas cosas, ¿no? Pero pues creo que también parte de decidir ser creativo es decidir ser libre y, y no estar como pensando siempre en darle gusto a la sociedad o a una institución. Y pues creo que justo eso es lo que he podido ser desde que salí de la escuela y desde que estoy en el ámbito profesional, ¿no? Como libre. Y pues eso es lo que me gusta siempre. Madre, como dices, un artista, pues ya tienes como toda esta diversidad y también creo que también es importante a veces tener, a mí me gusta tener varios proyectos de lo personal también, o sea, no me gusta nada más a lo mejor enfocarme en algo en específico por mucho tiempo prolongado porque creo que puedo utilizar mis conocimientos para muchísimas otras cuestiones, no nada más la pintura, Sí. ¿no? Y también, Sí, pues sí, requiere de mucha organización, ¿no? De constancia, de un equipo, o sea, si vas a trabajar con varias personas, pues de tener un equipo sólido, un equipo en el cual te sientas cómoda, ¿no? sí, exacto. Por ejemplo, me di cuenta que en uno de tus fanzines, como me habías compartido tus imágenes, que ya empiezas a recurrir en la temática del cuerpo, ¿no? Ujú. De toda esta cuestión médica, de lo clínico, ¿no? Me gustó mucho un fanzine en donde parece está dentro de, como de un folder con tu nombre Sí. y bueno, nos podrías decir un poco respecto a cómo tu trabajo empieza a inducir, a indagar en toda esta cuestión médica, clínica. Sí, pues fue un descubrimiento muy casual. Mi papá era médico y pues el contacto con la medicina lo tuve desde que nací, ¿no? Entonces, sumado a esto, vengo de una familia con un montón de problemas de enfermedades, de cáncer, de diabetes, de hipertensión, como de todas las típicas enfermedades mexicanas. Entonces, y yo soy una persona que desde niña me enfermé, me quitaron el 70% de la tiroides cuando era niña porque tenía un tumor. Entonces, el contacto con la medicina siempre estuvo ahí, ¿no? De manera muy directa. Yo no lo tomaba como un impulso para mi creación, pero con el tiempo, mientras desarrollaba pues mi aprendizaje en la escuela, me di cuenta que entre más quería cumplir con las tendencias que había en ese momento en el arte, o sea, ya fuera en la pintura, en el dibujo, en la escultura, que sí, de pronto era famosa Jenny Saville y todos querían pintar como Jenny Saville, ¿no? O Lucian Freud y todos querían pintar como Lucian Freud. Más alejada me sentía de realmente estar generando algo trascendente e importante o que comunicar algo, ¿no? Entonces, en ese pensamiento me di cuenta que era más fácil que yo comunicara lo que quería decir de una manera correcta y empática si era algo que yo hubiera vivido, ¿no? No algo que sobre lo que estuviera opinando sin tener realmente un conocimiento. Y a partir de ahí, un día viendo un libro de mis papás. No, fui a una exposición. Teníamos que hacer una exposición en conjunto con un instituto de investigación de los materiales que está en la UNAM. Y ahí en ese instituto pues tenían microscopios y super máquinas y nos estaban hablando de cómo estudian los materiales, ¿no? Si son duros, son flexibles, si son transparentes, si son opacos. Y dije, wow, qué padre. O sea, y empecé a relacionarlo absolutamente todo eso con el cuerpo, ¿no? Así como, sí, el cuerpo, la fragilidad, la dureza. Y decidí hacer una pieza para ese lugar en donde contraponía como fotografías microscópicas de los materiales con fotografías microscópicas de enfermedades o de partes del cuerpo. Y en esa búsqueda, en donde agarré un libro de patología que tenía mi papá, con muchísimas fotografías de microscopio, todas en blanco y negro, dije,
qué bonito, o sea, son muchísimas texturas, es una diversidad ahí de formas, todo un mundo que me llamó mucho la atención como pintora y que dije, bueno, tengo como todo este material en blanco y negro que yo puedo transformar a color de acuerdo a mi sensibilidad, ¿no? Y empecé a hacer pinturas de estas enfermedades o de estos cortes histológicos, pues por el gusto realmente de la textura, ¿no? Y ya después de eso, como que me vino toda esta reflexión en donde dije, ok, pues es que es algo con lo que has estado en contacto siempre, que evidentemente te gusta. A lo mejor no es que me gustara, sino que me acostumbré a verlo, ¿no? Y eso generó en mí como una familiaridad. Entonces, ya cuando empecé a revisar toda la obra que tenía previa, me di cuenta que siempre había tenido una preocupación por el cuerpo, por las vísceras, por la viscosidad, por cosas como muy del cuerpo, ¿no? Eh, y ahí fue cuando decidí pues empezar a volcar mi producción hacia toda la experiencia que he tenido con esto, ¿no? Con el cuerpo, con la enfermedad, con la mía, con la de mi papá, con la de mis tíos, con la de mis abuelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese fanzine del que mencionabas, que se llama El Aparato, es una pieza que hice pensando en abordarla desde mi cuerpo y desde mis miedos. Yo le tengo mucho miedo a los extraterrestres y a las abducciones y a todo esto. Entonces, desde niña siempre he tenido unos sueños muy locos con ellos, muy perturbadores. Y un día mi novio me dijo, ¿y si todo realmente es como tu inconsciente molestándote muy cabrón porque ya sabe que a eso le tienes miedo, ¿no? Y dije, pues sí, o sea, seguramente es eso, pero no quita que les tenga miedo, ¿no? Entonces, como que después de eso me dijo, deberías hacer una publicación, un fanzine sobre eso. Él se refería más a tal cual ilustrar 1 o 2 sueños que tuve, de los más perturbadores, pero yo dije, bueno, puedo trabajar con eso, ¿no? O sea, como compensar qué tanto uno mismo se genera miedos, qué tanto uno mismo incluso se genera enfermedades. Y es por eso que a partir de estos dibujos de disecciones anatómicas que son de un artista que se llama Andrea Vesalio, que era del medievo, uno de los primeros en hacer disecciones o dibujarlas por lo menos, empecé a crear como mi propio monstruo, mi propio extraterrestre, y a generar esta secuencia narrativa en donde la idea es que sea un bucle, que es algo que también me gustó bastante, un bucle en donde te das cuenta que pues todo viene de ti, ¿no? Todo eres tú y viene de ti. O sea, que ese ser extraño en realidad eres tú mismo. Y pues es algo que a lo mejor no es específicamente relacionado con la enfermedad, pero sí con el cuerpo y sí con toda esta idea que tengo sobre la autoexploración, el autoconocimiento, sobre qué tanto nosotros somos los que provocamos nuestras propias enfermedades, ¿no? O qué tanto también lo que tenemos es una herencia que viene más allá de nosotros, ¿no? De nuestro árbol genealógico y de cosas que se callan o que se guardan o que no quedaron inconclusas, ¿no? Eso es algo que me interesa mucho en todo lo que hago, pensar en eso y pensar en que ser consciente de que realmente nunca nos conocemos a fondo, ¿no? Corporalmente incluso. O sea, nunca vamos a poder ver nuestro interior. Y eso está muy loco. Sobre todo lo que dices, ¿no? De cómo ya solo el hecho de tener a tu padre como médico, ya empiezas a ver la enfermedad y toda esta cuestión clínica, lo empiezas a normalizar, se te hace más familiar y después toda tu familia pues tiene todas esas enfermedades. Se me hace como muy chido que entraras en ese paisaje de la enfermedad, ¿no? De lo visual, cómo se ve esta enfermedad desde lo microscópico, ¿no? Que habita dentro de nuestro cuerpo y que a la vez es esta relación entre cuerpo-mente, mente-cuerpo y cómo eso también, lo que dices, nos puede generar ciertas enfermedades que no nada más son genéticas, y si son genéticas, ¿por qué nuestros familiares desarrollaron ese tipo de enfermedades, ¿no? Que nos están pasando y que a su vez tenemos como cierto control para
poder evadir o incluso continuar la enfermedad hacia otra generación también, ¿no? Lo veo también, esta cuestión de la enfermedad, de lo que habla tu trabajo, como si hablábamos en una cuestión de un organismo, ¿no? Como un organismo, como un cuerpo tiene varios órganos, ¿no? Entonces todos estos órganos tienen una función específica y cada uno tiene su espacio, y si un órgano empieza a fallar, ¿no? Si empieza a haber algún problema con un órgano, como ese órgano lo va llevando hacia otros territorios en donde otros órganos le van a seguir, ¿no? Por medio de esta enfermedad y todo este mapeo del cuerpo, ¿no? De lo que hay adentro. Sí, sí, es algo que, esa es como una idea que tiene aproximadamente unos 4 años que empecé a desarrollar un poco más y a relacionarla con la biopolítica también, ¿no? De hecho, un poco de lo que te mostraba en el trabajo que envié es sobre un proyecto que todavía sigue en desarrollo que se llama El Cuerpo Diseccionado y que es una serie de libros de artista en donde a partir de la disección y de la disección de los aparatos y sistemas del cuerpo, hago una comparación con los aparatos y sistemas del Estado, ¿no? Y de la ciudad. Sí. Entonces también pensar en cómo a veces la misma ciudad nos enferma, ¿no? De alguna manera, o cómo nos puede aliviar y cómo todo está muy interconectado, ¿no? Y siempre siempre hay un camino que estamos como siguiendo, pero que también hay otros caminos que podríamos seguir. Es un poco eso. Y creo que todo tiene que ver pues con entender que el cuerpo pues está interconectado, pero no nada más nuestro cuerpo, sino el cuerpo social está interconectado, ¿no? Y que siempre vamos a tener, para toda acción va a haber una reacción, y entonces si una persona está haciendo algo, eso va a tener consecuencias sobre muchas otras personas, ¿no? Me empezó a llamar mucho la atención esa parte. Y bueno, también eso tiene mucho que ver con que, o sea, yo tengo una enfermedad que se llama dermatitis atópica, que es bastante común ya en la sociedad y que generalmente se asocia su nacimiento a los nervios y a la ansiedad y al estrés, ¿no? Pero no nada más son los únicos factores que te propician esto, sino también la contaminación, que hayas tenido abuelos fumadores o que hayas tenido problemas de respiración en tu familia. Y ahí me di cuenta que otra vez era como esto, ¿no? O sea, bueno, si, si a lo mejor tu abuelo estuvo en un clima que propició que desarrollara una enfermedad respiratoria, la consecuencia no nada más es para él, sino va a ser para sus nietos y para sus tataranietos, ¿no? Porque la genética es así. Y bueno, esta enfermedad realmente no es el fin del mundo, o sea, lo único que pasa es que te salen tu piel es súper sensible, digamos que hay una parte de la piel que se dedica a regular la entrada de bacterias que no existe, es un gen que falta, y entonces cualquier cosita de pronto te puede generar demasiada irritación, ¿no? Y eso, ronchas y crece, y eso te hace, yo me di cuenta que me hacía como mucho más sensible de alguna manera, porque sentir dolor constantemente o sentir algo que está ahí que puede ser comezón o picor o que se te abra la piel, hace que te quedes en un estado muy distinto al que es estar normal, ¿no? O sea, es como estar en un estado de alerta eterno. Y ese estado de alerta, de alguna manera, genera que percibas el mundo de otras maneras, ¿no? Más ansiedad aparte, sí. Uh-huh. Y, por ejemplo, pues esto que dices de cómo somos uno con la naturaleza y también cómo socialmente a veces nuestro individualismo nos lleva a pensar que no estamos conectados el uno al otro, que no hay como consecuencias, ¿no? Lo que tú hagas, como si fuera, es como si uno fuera inmune, sobre todo pues cuando eres, no sé, joven, tienes 20 años, no
piensas que eres inmune a todo y tomas bastantes decisiones a partir de esa edad que ya después, ¿no? Te vas dando cuenta cómo, pues, ha pasado una factura hacia tu cuerpo y no nada más tu cuerpo, sino por consecuente a tu mente también, ¿no? Sí. Eh, me gustaron muchísimo tus batas. ¿Me puedes platicar un poco acerca de la serie que hiciste sobre la intervención de las batas, por favor? Sí, me hubiera gustado que hubiera más. Ese es un proyecto que inicié que lo considero inconcluso porque tengo la esperanza de que algún día se pueda continuar. Eh, y era un proyecto que surge de la idea más bien, de entender que socialmente no estamos capacitados para entender la enfermedad, porque no se nos permite, ¿no? Me refiero a que a veces no nos cuidamos no porque no queramos, sino porque no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que pasa. Y esto surgió a partir bueno, participé en un concurso en donde tú tenías que decorar un rebozo, que era un concurso que hacía el Instituto de Cardiología, y la idea era que en el rebozo viniera plasmado un corazón, ¿no? Entonces, pues la mayoría creo que pensábamos en hacer solo un corazón ahí muy bonito, pintado, algo así. Y a mí se me ocurrió pensar en que qué tanto conocemos el corazón y las enfermedades que tienen que ver con el corazón y cuáles son las más comunes en México, ¿no? Entonces, en este caso, que era la hipertensión, dije, bueno, pero ¿cómo plasmas hipertensión? ¿No? Es muy abstracto, ¿no? Entonces, llegué con mi papá y le dije, oye, o sea, ¿qué es la hipertensión, no? Y ya me explicó y dije, o sea, sí, pero eso, si no fuera por una narración o un video, ¿cómo lo plasmas, no? Entonces, volví a abrir este libro de patología y busqué como estos cortes que se referían a la hipertensión y los vi sumamente atractivos y entonces decidí hacer un rebozo en donde se plasmara la hipertensión de una manera un poco más abstracta, ¿no? En realidad el corazón estaba en un espacio negativo y si no fuera porque uno de los jurados vio el corazón, me hubieran descalificado porque pensaban que no tenía que ver nada con el corazón, ¿no? Pues de hecho fue uno de los médicos, creo, de los que eran jurados. Entonces, yo estaba muy influenciada en ese momento por un artista que me gusta mucho que se llama Arthur Bispo de Rosario, que era un enfermo mental brasileño que se dedicó a hacer arte en el hospital psiquiátrico. Y lo que él hacía era pues era poesía, y eran metáforas muy bellas. Dentro de su locura, él creía que tenía que proteger a su familia y una de las maneras de proteger a su familia fue bordar los nombres de todas las personas que amaba o que había conocido dentro de su bata y cubrirse con ella. Y de alguna manera él las protegía y ellos lo protegían. Entonces a mí se me hizo muy bonito eso y dije, es que es eso, o sea, tal vez nos podemos proteger metafóricamente, ¿no? Sí. Y en este caso la idea era proteger metafóricamente o aliviarte metafóricamente a partir de conocer, aunque sea de alguna manera, tu enfermedad. Y en este caso era pues de una manera visual, que también es algo que es un sentido que tenemos demasiado en el top, ¿no? O sea, casi todo lo que entendemos y conocemos tiene que ver con la vista. Entonces dije, bueno, si tú le hablas a alguien de que tiene diabetes, es un concepto súper abstracto y lo único que sabe es que ya no produce insulina y que le tienen que poner insulina y que si no se puede morir. Pero de ahí no pasa, o sea, no te dicen nada más, no te dicen específicamente cómo funciona. Y si te lo dicen, sigue siendo abstracto, porque no puedes ver tu cuerpo, ¿no? No puedes ver tu páncreas, no puedes ver cómo no te llega la insulina, ¿no? Entonces, como ahora el coronavirus, o sea, pues es que es como si no existiera porque no lo ves, ¿no? Entonces, pero sí existe. Entonces dije, bueno, a lo mejor se puede hacer como una especie de servicio a la comunidad pieza de arte, en donde tú vayas y hables con los pacientes, intercambies también ese tiempo de escucha que antes existía en los hospitales y que ahora por obvias razones ya no hay, eh, por una bata
y en esa bata tú plasmes todas esas preocupaciones, todas esas enfermedades que te están diciendo y luego se las regreses y les hagas como su manto protector, ¿no? Su placebo también. Sí, Me gusta mucho como siempre comparar todo el proceso creativo con el proceso de la medicina. Y, sí, y entonces la idea era esa, que yo quería hacer como una especie de servicio social en un hospital en donde me permitieran trabajar con enfermos, sobre todo con enfermos crónicos, y a partir de pláticas, entrevistas y de cuidarlos, yo tener esa bata en donde plasmara como toda esa enfermedad y de alguna manera se curaran metafóricamente. Eh, no lo pude hacer más que con dos personas. Una de ellas era la mamá de una amiga y ella tenía lupus y pues básicamente lo que hice fue ir 2 veces a cuidarla, a preguntarle cómo se sentía, qué entendía ella que tenía, cómo lo visualizaba, ¿no? O sea, cómo veía ella su enfermedad. Y a partir de todo eso generé la bata, que es la bata blanca, en donde traté de plasmar como todas las afectaciones de lupus, ¿no? Luego se las regresé y bueno, ya no, o sea, el proyecto, la idea era que después le tomara una foto con la bata y en realidad yo no me quedara con nada más que con el registro, ¿no? Con el proceso. Al final nunca pudimos hacer la foto, ella ya falleció, su hija la tiene, pero pues ella, o sea, ella como que había entendido de qué iba el proyecto. Eh, la otra persona hizo una bata mía, que fue más como conseguir una bata que ya tenía ahí mi papá por ser médico y plasmar como todo lo mío, digamos que fue como el experimento. Y iba a ser otra de mi papá, aún no la hago. Mi papá también falleció este año, entonces también es como algo difícil, pero justo ya no siguió ese proyecto porque cuando se lo planteé a un médico me dijo, bueno, es que pues como que se necesitan muchas cosas, más que nada burocráticas, ¿no? sí. O sea, Bueno, el por qué, si se te va a pagar, bueno, los cuidados y como un montón de cositas que dije, bueno, a lo mejor cuando sea más famosa, ya, ya van a querer que haga esto en lugar de que yo tenga que rogarles que me dejen hacerlo, ¿no? Y también, porque no lo iba a poder hacer de a gratis, o sea, la idea era que justo ese proyecto se llama Clínica Gráfica, y bueno, es que en la clínica se supone que era estar al pie del paciente, ¿no? Entonces, si yo quería intercambiar tiempo clínico por información, no podía irme nada más allá para una hora y luego ya irme y nunca más volverlos a ver, ¿no? Tenía que ser una relación constante y una relación significa tiempo y tiempo significa ingresos y entonces tampoco mi capacidad monetaria me iba a dar para que yo solo me fuera ahí a los hospitales de gratis a estar hablando con gente y produciendo piezas, ¿no? Entonces es un proyecto que por eso quedó en pausa y que sí me gustaría retomar en algún momento. Digo, ahorita no se podría para nada, pero tal vez en un futuro sí. Pues que creo que, o sea, lo más bonito para mí era poder buscar otra vía por la que la gente entendiera lo que estaba pasando en su cuerpo, ¿no? Que no fuera solo un concepto abstracto, una palabra científica que no les dice nada y que los lleva a no entender e incluso a negar lo que tienen, ¿no? sí. Eh, Cuando pienso en el trabajo que hiciste en el rebozo, también lo siento como el uso del rebozo, ¿no? Porque el tórax, ¿no? Está abierto, como cuando te pones el rebozo, el uso que tiene también es como abrazador también, pero abierto, o sea, se abre también, ¿no? Como si pudieras ver un tórax abriéndose, pero también cuando pienso en el rebozo, pienso en algo maternal, ¿no? Incluso, o acogedor, o algo que te tapa, ¿no? Te acoge del frío, entonces también como plasmar la enfermedad en un objeto que representa o que puede llegar a ser interpretado de esa forma, también ya tiene todo otro contexto, precisamente por la forma, ¿no? Las batas también se abren, se Sí. cierran, ¿no? Así como también se hacen las disecciones en el cuerpo cuando fallecen y, ¿no? Abren el cuerpo para ver qué hay adentro, ¿no? Sí,
sí, sí. Y sí, lo de las batas, qué interesante, wow. O sea, es como algo que tiene tanta carga energética, ¿no? Sobre todo por este rollo de la enfermedad y también, pues, siento que a lo mejor da cierta satisfacción de que estás teniendo un poquito de control por medio de conocer la enfermedad, ¿no? Exacto. Dar un poquito de poder, ¿no? De entender la enfermedad, ¿no? Y sobre todo, pues, ahora con esto de lo del COVID, pues, imagínate, ¿no? Como todo el mundo estamos interpretando o estamos viviendo la enfermedad, unos con padecimientos, o ya sea uno mismo o familiares, también es un tema complicado. ¿Qué piensas respecto a este tema de lo del COVID, ¿no? ¿Cómo se está traduciendo al arte, ¿no? Cómo los artistas lo están interpretando. O cómo lo Pues, estás interpretando también, sí. fíjate que es muy chistoso porque ahorita como que decidí enfocar mi, mi experiencia con el COVID hacia mi libertad creativa y no hacia otra vez como pensar en un concepto muy específico y en una obra muy completa, ¿no? Durante todo este tiempo de cuarentena yo he estado haciendo muchos dibujos, pero son dibujos que tienen que ver con... fue una dinámica en la que me metí por un amigo que la subió, que era como hacer una especie de cuarentink, la cuarentena Inc. Y era un dibujo por día, entonces se hizo una lista de temas y sobre esos temas pues tú ya haces tus dibujos, ¿no? Y se supone que todos los temas tienen que ver con la cuarentena y sí, pero no, lo que empecé a hacer yo es no trabajarlos como tan literalmente como otra vez disecciones o partes del cuerpo, o anatomía, sino buscarle como dar un giro. Porque también creo que luego es peligroso quedarse en la zona de confort y sí es una realidad que yo siempre he sido de esas que les da mucho miedo dibujar de nada más de la imaginación, como que soy muy esclava de la figuración, Sí, entonces siempre tengo que estar viendo la referencia, ¿no? Y viendo que quede bien la luz y que esté bien la sombra y que sea anatómicamente perfecto o no, pero que tenga un sentido y como que me quise liberar de eso, aprovechando como esta libertad que te puede dar estar en cuarentena. Entonces, realmente no he abordado el tema más allá de como estos pequeños dibujos casuales, pero creo que es algo que pues va a estar en el imaginario colectivo por mucho tiempo, ¿no? Porque es algo importante, es algo que no había pasado desde hace mucho tiempo y que cuando pasó estábamos completamente en otra era, con otro tipo de comunicación, con otro tipo también de aspiraciones. Entonces, que de pronto tu mundo se pare, pues es impactante. Para muchos puede ser agradable, para mí ha sido muy agradable, pero para otros puede ser pues una tragedia, ¿no? O sea, porque es algo fuerte. Yo he tratado de aprovecharlo para, para eso, para ser yo misma de la manera más libre que se pueda. Eh, y creo que después de un tiempo en el que a lo mejor termine estas vacaciones que me estoy dando en ese sentido, voy a poder generar obras sobre eso, ¿no? También creo que justo sería un poco contradictorio que yo genere piezas sobre el tema solo porque es una enfermedad cuando no es algo que estoy viviendo tan directamente, ¿no? Este, porque sí, una de las características importantes de mi obra siempre es que tienen que ver con una vivencia real, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, si yo no he conocido a alguien que muera por COVID o no me he enfermado de COVID o no lo he tenido tan cercano, de pronto se me hace un poco como incoherente hablar de eso o va a ser muy por encima, ¿no? A lo mejor ahorita seguiría hablando del cáncer o hablaría de los problemas respiratorios o de cosas que tienen que ver conmigo y con mis experiencias personales, y que aparte siguen siendo súper necesarias, ¿no? Y que siguen estando en boga, o sea, la gente sigue teniendo cáncer, la gente se sigue muriendo de infartos, de diabetes, de muchos otros problemas.
que son más cercanos, ¿no? Sí. Eh, y bueno, por último me gustaría más bien que nos pudieras dar algunas sugerencias, algunas cosas que has vivido como artista que te ha ayudado a mantenerte firme en tu carrera, qué te inspira a lo mejor, qué motivación, como dices, que te gusta salirte de tu zona de confort y eso pues se me hace como interesante saber qué herramientas cada una utilizamos para seguir navegando en este medio artístico. Sí, pues la primera es siempre ser sincero, ¿no? Con lo que se hace. Evitar caer en pretensiones o en lo que creemos que necesitamos para estar en un lugar. Creo que eso es súper importante. Y tener confianza en nuestro trabajo. Yo diría que aunque es una recomendación que doy, no es una que siga siempre, ¿no? O sea, en general, con los años me he dado cuenta que soy bastante insegura con mi trabajo y muy crítica, a veces demasiado, ¿no? Entonces eso no me permite luego avanzar más o proyectarlo más. Eh, pero creo que sí es una buena sugerencia que todos tengamos confianza en lo que hacemos, porque en la medida que confíes en tu trabajo, lo vas a proyectar y la gente va a confiar en tu trabajo. Eh, sí, creo que estamos en un lugar en donde vivir enteramente del arte es casi una fantasía, o tienes que cumplir muchísimos requisitos para poder hacerlo, pero eso no significa que no puedas vivir haciendo lo que te gusta de otras maneras, ¿no? Y a lo mejor ahí lo que sería siempre necesario es que seamos lo suficientemente flexibles para buscar cómo mantenernos, cómo vivir de lo que hacemos, sin, más bien, sin perder la conexión, ¿no? O sea, como, pues a lo mejor yo no soy un artista que vendo muchas obras y entonces no gano dinero desde ahí, pero a lo mejor sí me puedo dedicar a incluso hacer libros infantiles de pronto a gestionar o ayudar a gestionar un espacio independiente o hacer serigrafía, cosas que al final no te sacan completamente del círculo donde está lo que te gusta, ¿no? Y que seguramente te van a generar contactos, te van a dar conocimiento que te permita seguir moviéndote. Sí soy idealista y creo que en algún momento voy a poder vivir de lo que hago y todo dará frutos. Pero bueno, eso es algo que no sabemos y también creo que no tiene mucho caso preocuparnos tanto por el futuro. Ya Y hacer planes ahora. yo creo que eso es algo que nos ha enseñado este año, ¿no? O sea, dejen de estar pensando en 20 años cuando quién sabe si sobrevivamos uno, ¿no? Entonces creo que es eso, tratar de vivir también con lo que tienes y lo que te va llegando, ¿no? O sea, creo que a muchos nos han vendido esta idea aspiracional de lo que es tener una buena calidad de vida y ser feliz, ¿no? De pronto es una casa y puede ser hijos, matrimonio, perro, o mucho dinero, o viajes, pero realmente no sabemos si eso nos hace felices o si cuando lo tengamos vamos a ser felices, ¿no? O sea, para mí la felicidad está en buscar eternamente estar bien, ¿no? Y eso puede significar muchas cosas, puede significar viajes o que en un momento vivas en un lugar y luego en otro. Eh, Creo que lo que se necesita en esta contemporaneidad es flexibilidad, mucha, y más si te quieres dedicar al arte, ¿no? Sí, Muchísima. sí. Pienso también como lo que dices, o sea, tener confianza y que a veces es más difícil como decirlo que hacerlo, pero a su vez el artista por lo regular es bastante crítico, ¿no? Es crítico de sí mismo y del trabajo de otras personas. Pero también siento que es importante que como artistas seamos críticos de nuestro trabajo para saber qué es lo que cómo estamos aportando al mundo con nuestro trabajo, ¿no? O sea, pero yo creo que es importante también empezar una crítica, pero no basada en lo que otros van a pensar de tu trabajo, ¿no? O sea, sí tener crítica, creo que eso es muy elemental, ¿no? Para no estar haciendo arte basura todo el tiempo, como en esta cuestión que no estás haciéndolo con una conciencia de por qué lo estás haciendo, ¿no? Yo dije arte basura, por si.
Pero, pero también creo que la crítica es importante, ¿no? O sea, y también como esta cuestión de la colectividad también, yo siento que eres una persona que también te apuntas mucho a lo colectivo, ¿no? Y eso me gusta mucho, sentir como que hay esta comunidad también que se preocupa por los proyectos de los demás, ¿no? No nada más los que uno hace. Sí, creo que es algo que tenemos que incentivar aún más. Siento que si estos sistemas capitalistas nos han enseñado a vernos como competencias siempre, unos con los otros, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es vernos como una unión que puede generar cosas, ¿no? Como una red y lazos que siempre puedes extender hacia otros y que en algún momento esos lazos te van a ayudar. Entonces, creo que por eso es que me gusta hacer gestión y le apuesto mucho a la colectividad, porque creo que ahí es en donde realmente está el crecimiento individual y también el crecimiento colectivo, ¿no? El crecimiento como sociedad. O sea, si todos entendiéramos y aprendiéramos a trabajar con el otro y a convivir con el otro y a ser consciente del otro, pues las cosas cambiarían muchísimo, ¿no? O sea, es más, no hubiera habido tantos infectados porque todos dirían, o sea, y entiendo que mucho tiene que ver con que hay gente que de verdad no puede salir, ¿no? Pero también creo que hay muchas otras personas que deben de entender que si tú te guardas porque tienes la posibilidad, estás no nada más beneficiándote a ti, sino estás beneficiando mínimo a 10 personas a la redonda, ¿no? Eh, y eso, personas con las que a lo mejor no tienes nada en común, pero ¿qué pasa cuando tienes cosas en común? O sea, cuando tienes un grupo de personas que piensan como tú, que sienten como tú, que les gusta lo que a ti, pues en lugar de verlas como competencia y buscar cómo aplastarlos o cómo ganarles, pues yo creo que lo que tienes que hacer es unírteles, ¿no? O sea, se me hace más lógico. Y esto es exactamente, creo que vienen momentos muy interesantes en el arte en México, porque pues como los fondos se están viendo afectados, como que sí trae otro tipo de complejidades también, pero también remueven este tema de la competencia, ¿no? Como de buscar el premio, o sea, porque ya de por sí los fondos eran muy pocos, ¿no? Y creo que generó una competencia voraz como yo quiero el premio, todos quieran el premio, ¿no? Pero no, yo creo que nos va a sensibilizar más y nos va a poner un poquito más humildes. No sé, a ver. Ojalá que sí. ¿Qué tiempo se vienen con todas estas cuestiones, ¿no? En la cultura en México. Pero sí, el sistema pues nos hace competir y eso pues creo que yo también estoy apostando más a la colectividad y por eso también he retomado este proyecto, ¿no? Al cual gracias por haber participado en mi primer intento hace un par de años. Pero sí, muchas gracias por darnos tu tiempo y platicarnos de tu trabajo. Voy a dejar en la página en los links donde la gente pueda tener acceso y conocerte un poco más. Muchas gracias por la invitación y por también por el proyecto. Creo que es necesario que sigamos generando este tipo de proyectos y ojalá que muchas personas más se sumen y que también muchas otras personas lo tomen como inspiración, ¿no? Para hacer sus propios proyectos y sus colectividades. Y más si se trata de salirnos también de esta idea de que, más bien no de esta idea, de este dominio que de pronto hay sobre el arte de parte de los hombres, que muchas veces no permite que tengamos las mismas vías, ¿no? Entonces, se me hace muy importante que se generen cosas como la que tú estás haciendo y yo estoy muy feliz de que me hayas invitado. Sí, exacto. Bueno, creo que el proyecto es bastante obvio. O sea, no estoy diciendo con el proyecto que nos pongamos en una revictimización constante, pero sí hablar el hecho de que existe, ¿no? Y para mí es muy importante escucharlas a todas ustedes y saber muchísimos puntos de vista y experiencias. Me hace muy enriquecedor, no nada más para mí, porque yo también estoy aprendiendo muchísimo por medio de estas entrevistas,
sino también por quien a lo mejor está bajo estos términos a sus, no sé, 20 años, 25 años, ¿no? Y está, no tiene tanta conexión con muchas personas que le puedan dar diferentes puntos de vista. Bueno, Sí, pues sí. bueno, pues Muchas muchas gracias. Y ahí estamos en contacto. Si alguien tiene alguna pregunta, pues te la haré saber. Claro que sí, estoy siempre a sus órdenes. Muchas Me puedo gracias. contactar por las redes. Gracias a ti, Nuri. Chao. Bye.